Y llegó la hora de conocer a fondo nuestra incubadora automática de 12 huevos de capacidad. En este vídeo vamos a ver la incubadora por dentro y vamos a explicar, aunque sea básicamente, qué es lo que puedes encontrar en esta incubadora, sus componentes, su reparto, en fin, un poquito de todo para tener, como siempre decimos, más datos a la hora de utilizar nuestra incubadora. Aquí tenemos un primer plano de esta incubadora que es muy simple, no tiene mayor historia en lo que a componentes se refiere, pero de todas maneras vamos a verla tranquilamente. Termostato digital, muy simple, muy fácil de manejar, ya lo veremos más adelante para si llega el caso de que cuando midas la temperatura y la humedad relativa tienes que hacer algún retoque, pues sepas cómo utilizarlo. Y un ovoscopio también para que cuando quieras mirar a partir de cierto día de incubación cómo se va desarrollando, pues también te ofrece la posibilidad de hacerla. Estas incubadoras normalmente pues traen todos los componentes en una sola placa. Esta, al ser automática, pues exactamente igual. Todo va en la tapa, todo va ahí y bueno, explicarte simplemente que tienes que tener mucho cuidado con la sonda, porque fijaros que la sonda está aquí aplastadita y hay que intentar, pues una vez que hagamos las mediciones de temperatura y humedad, no cambiarla de posición. Si está así pegada, no la pongáis así, porque con este simple detalle te cambiarán los parámetros en el interior de la incubadora seguro. Y si decides ponerla así de la forma que te he dicho, pues entonces haz las mediciones de esa forma. Tal cual dejes la sonda, es así como tienes que realizar las mediciones de temperatura y después los ajustes que sean oportunos, ¿vale? Después esta incubadora tiene aquí unas rejillas, ¿veis? En este lado son mayores que en este otro y son las salidas de aire caliente. Lleva un ventilador incorporado que hace que en el habitáculo pues intentemos tener la misma temperatura parecida o que sea buena para incubar. Al ser una incubadora tan pequeña, pues digamos que esta parte no necesita tanto control porque supuestamente es más fácil de conseguir. Después tiene aquí esta rueda con este palito que es la que se encarga del volteo automático. Es un volteo de arrastre, ahora lo veremos mejor. Y la bandeja pues tiene aquí este asa que se incluye aquí dentro, ¿veis? Y esto al girar pues hace que la bandeja se desplace hacia un lado o a otro en cada uno de los volteos. Por eso es bueno que cuando pongamos la tapa, giremos la tapa, pues esta parte, este saliente, pues coincida con la bandeja de huevos para que se produzca ese volteo de arrastre, ¿vale? Entonces, como veis, todos los componentes están prácticamente en la tapa. Y si nos vamos hacia la base de la incubadora, pues aquí en esta base no tiene más historia. Tiene aquí abajo, pues tiene estos raíles, los cuales llenaremos de agua según nuestra necesidad para obtener el 60%. En nuestro caso, primero llenamos estos tres centrales y se nos disparaba la humedad y después conseguíamos controlarla llenando los dos laterales. Tiene aquí estos topes que sirven para que se apoye la bandeja y además como entrada-salida de aire para la renovación del aire del interior, para la oxigenación. Y en lo que se refiere a la bandeja, pues fijaros, si aquí anclamos el saliente que tiene para el motor de volteo, pues se desplazará así, ¿vale? Para el volteo. Tenemos unos separadores que dependiendo de cómo sea el tamaño del huevo, pues podemos poner más anchos o más estrechos, ¿veis? Dependiendo
del tamaño de los huevos que vayamos a incubar. Y trae varios separadores por si, por ejemplo, queremos incubar huevos de codornices y la separación es más pequeña. También es otra cosa que te digo, podemos quitar el volteo, dejaría de ser automático, pero tendríamos mayor superficie y aquí nos cabrían bastantes más huevos. Aquí podríamos ganar por lo menos, yo calculo que media docena de huevos de gallina más, pero claro, tendríamos que voltear los huevos nosotros manualmente al prescindir del volteo automático de esta incubadora. Pero mira, si por cualquier motivo puedes conseguir más huevos o tienes empeño en incubar más de cada tirada, pues una cosa por la otra. Yo creo que es una incubadora muy simple, fácil de utilizar y bueno, como digo, lo tiene todo aquí en la tapa. El reparto del aire yo creía que iba a ser peor por estas rejillas que tiene a ambos lados. Aquí tienen más salida de aire caliente que en este otro, pero bueno, ya habéis visto en vídeos anteriores cuando hemos hecho el mapa de temperaturas que tampoco ha variado tanto y que tampoco hay que ser tan quisquillosos con este tipo de incubadoras. Sabemos lo que compramos, son económicas, pero conociéndolas a fondo yo pienso que podemos sacarle buen rendimiento, buenos resultados. Ya os lo dije, una incubadora muy sencilla, pero que no por ello tiene que dejar de dar buenos resultados. Lo que ocurre es que mientras más conozcamos nuestra incubadora, evidentemente más ventajas tendremos. Hoy hemos dado un pasito más.